2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola mis niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Siéntanse cómodos en casita y sean bienvenidos a este nuevo espacio de aprendizaje. Soy la profesora Celestina Paredes Urquizu. Hoy aprenderemos las características, estructuras y clases del cuento de la materia de lenguaje y comunicación para el grado de sexto de primaria. Muy bien, mis queridos niños, vamos a empezar con una canción que sé que les va a gustar mucho. Si te gustan las aventuras, la lectura vas a disfrutar. Coge un libro, vive el sueño que al momento se hace realidad. Pon un libro en tu vida, 1000 historias vivirás. Viajarás hacia muchos lugares que solo tú llegarás. Aprende leyendo un libro y la importancia que tú ya verás. Conoce con mucho el mundo que nos ayuda a entenderlo más. ¿Sabían que, mis niños, que el cuento es una narración breve creada por varios autores que está basada en hechos reales o ficticios? Están narradas en pequeñas, son breves. También son orales y están escritas, donde actúan muchas personas, animales y muchas cosas, ¿no? La palabra cuento proviene del latín, que significa contar. Las características y estructuras del cuento son 3. El cuento, que tiene las siguientes partes, son la introducción. Es la primera parte del cuento en la que conocemos el cuándo, quiere decir época, el dónde, el lugar, y el quién es por los personajes del lugar, ¿no? Algunas frases típicas de inicio son el había una vez, hace mucho tiempo y en otro lugar muy lejano, etcétera. Podemos hablar varios, ¿no? Alguna vez, siempre. También tenemos lo que es el nudo o desarrollo. Es la parte más importante del cuento y la más larga que podemos decir. Aquí conocemos que es el conflicto, las acciones y sucesos de lo que ha ocurrido. El nudo es lo que podemos contar frases como de repente, inesperado, sin duda, ¿no? Eso quiere decir otras también determinaciones, etcétera, etcétera, ya que podemos buscar. También tenemos lo que es el desenlace. Es la parte más corta del cuento. En ella se explica cómo solucionamos o cómo terminamos la historia. Puede ser triste, alegre, en suspenso, no sé, lo que nosotros realmente queremos curiosear de un cuento, ¿no? Algunas son frases de cierre que pueden ser al final, así como por lo último, es la despedida. También tenemos las clases de cuentos. Las clases de cuentos, tenemos cuentos populares. Son los más antiguos de la historia, hace muchos, muchos, muchos. Y son tradicionales, que aún todavía se lee, ¿no? Estos cuentos se han basado de generación en generación, de forma oral, también escrita en algunos libros que se ve en las bibliotecas. Bueno, también hay cuentos realistas, son aquellos que narran acontecimientos que podrían pasar en la vida real, ¿no es cierto? Hay cuentos que también, como decir, me pasó a mí una historia o un cuento de una leyenda, son reales. ¿Qué quiere decir? Que han pasado. También hay cuentos de misterio. Son aquellos que narran situaciones misteriosas que van desentrañándose a medida que van avanzando la lectura.
También hay cuentos de terror. Son aquellos que logran funciones del miedo, de oscuridad, ¿no? Que nos hacen cuentos de terror, como por ejemplo la Cholita de Infierno, no sé, hay otros cuentitos que también el diablo, ¿qué se llama? Como decir, de las cuevas oscuras. Uy, a uno que no les va a dar miedo, ¿no es cierto? También hay cuentos cómicos. Estos cuentos son aquellos que tienen por finalidad de hacernos reír, ¿no es cierto? Hay cuentos chistosos que tanto en dibujos y escritos, que nosotros cuando leemos nos da mucha risa y queremos alegrar nuestra vida, ¿no es cierto? También en los cuentos hay personajes que se dividen, ¿no? Hay personajes, ¿no? No todos también. Hay uno que el personaje, el principal protagonista de un cuento o de una novela, es importante porque él es el que más resalta, ¿no es cierto? Hasta en las películas. A su alrededor del desarrollo de la acción del cuento y suele estar presente del principio hasta el final. ¿Qué quiere decir? Que si un personaje entra desde el inicio, tiene que estar al final, porque no se puede ir a la mitad, ¿no es cierto? Hay también personajes secundarios. ¿Qué quiere decir personajes secundarios? Son menos importantes en el personaje principal, pero sus acciones repercuten en la historia. Que decir, puede partir en un monto determinado, luego en la otra escena, así sucesivamente. También hay personas ocasionales o independientes que operan ocasionalmente solo una vez o una parte, o en la parte principal o la parte final. Entonces quiere decir que no es tan, ¿no es cierto? Que no es tan importante en los cuentos o en las películas o en el sector que estén grabando. No, que no es tan imprescindible y no es tan importante como el actor principal. Bueno, mis queridos niños, es muy importante la lectura que facilita al desarrollo personal, la cultura profesional, social y de las personas, ¿no es cierto? Por eso se aconseja leer libros, poemas, cuentos, puede ser, digamos, informaciones, ¿no? También cuentos reales de nuestra comunidad. Sabemos nosotros en nuestra comunidad que hay creencias, ¿no es cierto? Podemos ver también eso, nuestras leyendas, que también es importante, ¿no? Se puede decir que es una de las acciones más importantes que adquirimos en nuestra infancia. La imaginación y tratar de transcribir un cuento, que es muy importante para nosotros, que nos acompaña a lo largo de nuestra vida y siempre va a ser así, ¿no es cierto? La lectura es buena compañía que para nosotros nos facilita adquirir más conocimiento. Mientras más leemos, más aprendemos. También podemos vocalizar, hablar y mejorar hasta nuestra actitud, hasta hacer volar nuestra imaginación, mis queridos niños. Es la parte que activa a la vida, ¿no? Que desarrolla las habilidades de la imaginación, mis queridos niños. Por eso se recomienda que ustedes siempre puedan leer y también a la misma vez escribir algunos cuentitos, poesías, versículos, mensajes, no sé, porque gracias a todo esto, ahí estamos plasmando lo que sentimos, ¿no? Lo que nos imaginamos, lo que nosotros pensamos, ¿no es cierto? Hasta para transcribir una carta, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber nosotros leer y escribir a la misma vez. No se olviden, mis queridos niños, que es muy importante que nosotros tenemos que leer. Bien, mis queridos niños, ya saben qué es el cuento y a poner en práctica lo que hemos aprendido. Hay que leer mucho, diferentes libros, cuentos, poemas, y lo que se nos importa, lo que es la información. Y respondamos a las actividades del texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Bueno, mis niños, cuídense mucho, utilicen barbijo, siempre lávense las manos. Sobre todo, obedezcan a sus padres. Chao, chao, hasta la próxima. 2022
Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.